para tu vida, pero yo lo que sí que te puedo decir es que confía en Dios, Dios tiene un plan para ti. Y había un celo, hermano, de que no podía yo compartir el evangelio porque yo me recordaba esa situación, cómo nos hacía. Mis hermanos ya servían dentro de la iglesia y yo no quería. La pastora Maru y el pastora que siempre estaban diciéndome, hazlo, todavía es tiempo, hazlo. Y no, y gracias a Dios entendí el mensaje. Después de muchas cirugías que pasé, después de muchos procesos en mi vida que pasé, empecé a compartir el evangelio. Y llegué a predicar, el pastor me empezó a enseñar y empezamos a salir a evangelizar, a predicar. Y nos tuvimos que retirar de la iglesia del pastor Ángel, nos fuimos a otro lugar. Pero cuando salimos de ese lugar, aunque no era mi pastor, ya estaba pendiente de mí. Y hubo un evento aquí donde se trabajó con el pastor Yardo, el pastor Juan, Julio López, el pastor Juan Mancera, y para mí fue una bendición que el pastor Ángel me pusiera en ese grupo, porque aprendí mucho tanto de la pastora Cristina, que me enseñó cómo manejar un evangelismo diferente, que yo no conocía nada, y me capacitaron a mí para poder hacer cosas que ella puede. Y fue una bendición, pero cuando me invitaron a la pastoral, cuando llegué a este lugar, créanme que estuvo muy difícil entrar aquí. Yo no sé cómo entraron ustedes aquí, pero a mí, hermanos, hasta las pruebas del bautismo me querían poner. Cartas de recomendación, muchas cosas que tuvo que venir el pastor que yo tenía a hablar con él, estaba aquí en el carrera. Y me decía, no diga nada, él se sacaba sobre la mano. Que la iglesia, que los demás, pastor no se puede. Cuando a mí me llega este problema, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y fuimos a la iglesia del pastor Sergio, de Servicio de Camargo, y a mí me llegó una palabra que él dijo muy bonito, que a mí me gustó, y que dijo el pastor, realmente tu llamado es pastoral. Realmente lo que tú estás haciendo es pastoral, o Dios te está mandando otra cosa, y tú te quieres acordar de lo que es pastoral. Dije, santo Dios. Yo abrí mi iglesia, y de esa iglesia que abrimos, llegaba mucha gente con necesidades de adicción, gente con problemas de suicidio, y eran de otros lugares menos de la zona donde estábamos. Decía, ¿qué está pasando? Yo vengo aquí a establecer una iglesia y tengo gente que no viene de otro lado, ¿qué estoy haciendo? Y me puse a cuentas con el Señor y el Señor, a lo que tú vas a hacer. Y abrieron puertas en los anexos y empezamos a trabajar en los hospitales, donde nos mandan a llamar, a apoyar, vamos, porque es una convicción que Dios nos dio a todos, no nada más a los pastores, y predicar el evangelio. Y fuimos ahí, estuvimos ahí, y cuando el pastor Sergio dio esa palabra, dije, me sentí más seguro, y dije, bueno, voy a permanecer ahí, porque yo quiero que sepan las cosas, yo estaba por irme de este lugar. El pastor Ángel, yo hablé con él y me dijo, espérate, no te vayas, si Dios te mandó aquí para que te enseñe, pastor, yo me voy a enseñar que son tus problemas. Y se los tengo que decir porque nosotros como pastores tenemos que hablar la verdad y no callar. Muchas cosas de un crecimiento de una iglesia y de una sociedad es porque nos guardamos las cosas y no decimos, pasan las cosas y entonces si divulgamos, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto. Las cosas que tienen que decir en el momento, no le hagas que te duela, que te duela. Si no habla uno, no hay un crecimiento. Yo tengo 20 y tantos años de ser presidente de un club de cacería. Y son reuniones más grandes que las que están aquí. Gente controlada todo. Y si hay alguien que está mal en desacuerdo, se para y dice, yo tengo este problema y este. ¿Cómo se va a solucionar? Y sabes por qué hemos crecido, porque todos estamos en unidad. Y si problemas hay, problemas los resolvemos todos. Aquí en la pastoral, hermanos, es una tristeza que en vez de para arriba vamos para
alrededor, lo agarramos personal y ya no venimos. Y hablamos de unos milagros, pastores, que realmente es una tristeza de que no hay tal unidad no existe. Dice, yo lo que le comentaba al pastor, mi pastor, el pastor Bernardo, y yo le comentaba que el viernes tuvimos una revisión de armas de fuego. Y cuando fuimos a esa revisión, que había un ruido ahí medio raro, y estábamos checando el campo de tiro, y de repente le dije al sargento, le dije, oiga, este es un dron, y empezó a checar el dron y dice, fíjate que no te cargado, y yo empecé a cargar. Y dijo, este no es un dron normal, es un dron muy grande. Y ya el compañero que llevaba, el asistente que llevaba, lo vio y dijo, no, mi capitán, dijo, este es un dron más grande, no es de niños. Digo el pastor Bernal, cuando volteamos hacia un costado, estaban 6 camionetas con sicarios, armados y listos. Dice el capitán, a una orden que dio él. Estaba yo con él, íbamos en el carro, y una orden que dio él, dijo, listos, preparados, va a haber combate. Todos estén preparados y vengan a donde estamos nosotros. Yo cuando oí eso, hermano, dije que vulnerable es uno que en cualquier momento puede quedar ahí. Y lo que me impresionó es la orden que dio él al grupo de militares que traía para enfrentarse. Dije, ¿qué pasaría si la iglesia, si inercia, el presidente dijera, listos, vámonos a combate, vámonos? Que todos quieran listos. Aquellos hombres empezaron a tocarse los cargadores del pecho y las armas listas, armadas ya para accionarlas. Dije, qué impactante y qué hermoso es cuando tienen la voz de alguien que les dice algo, vamos a hacerlo. Pero aquí, hermanos, realmente es una tristeza que nos hablamos como una pastoral y no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Pero bien, queremos impactar allá afuera a la sociedad y nosotros mismos impactamos. Y nosotros mismos hacemos cosas para que la gente la pastoral es reconocida allá afuera. ¿Estás seguro, hermano? ¿Estás seguro que somos reconocidos? Porque si fuéramos reconocidos, crean que mucha gente se acercara a las iglesias. Cuando hicimos el evento de Celaya Tiene Esperanza, decía el pastor Yarto, somos tantas iglesias, ¿cuántos miembros tiene? 100, 200, 30, 40, 50. Yo decía, wow, se va a llenar Celaya de gente. Cuando salimos a las calles eran pocos los que salimos. Pero cuando acabó el evento y cuando ellos dijeron, pasen a hacer el reconocimiento a todos los pastores que apoyaban, el templete quedó corto para que subieran. No fueron, pero hicieron presencia. No participaron, pero se pusieron en el saco de que ellos estuvieran ahí. Nombres. No son nombres. Eso es la historia del hermano Joel, porque está aquí. Está compartida, no tenemos iglesia, hermano. Muchos de ustedes me han preguntado, hermano Joel, ¿dónde tiene su iglesia? No tengo iglesia. No tengo iglesia. Y aquí estaba el pastor, sí, y sabía que no tenía iglesia, decía, te van a correr, que me corran. Que me corran, yo no tengo miedo que me corran, porque yo no trabajo para un hombre, yo trabajo para Dios. Y ese que me ha sustentado, ese que me ha llevado a llevar el evangelio, donde muchos no entran, donde muchos tienen miedo, ahí donde van a poder. Gloria a Dios. Tengo miedo, tengo errores, tengo muchas cosas que he pasado en mi vida, pero lo que más tengo miedo es que un día llegue a la presencia de Dios y diga, ¿qué hiciste del talento que yo te di? ¿Qué hiciste? Lo valé, porque el pastor
porque él me dijo que no lo hiciera, lo guardé porque aquella persona me dijo que lo hiciera. No, hermano, trabajemos para el Señor. Amén. Es el único que nos sustenta. Amén. Es el único que nos da la guía y nos da la esperanza de hacer las cosas. No la gente. Decía el hermano, ahorita el hermano Porfirio, ni a nuestra misma gente nos quiere. Y es en serio. Mi padre por mucho tiempo trabajó para el gobierno y él era secretario del sindicato de aquí de Celaya y fue el primero que le ganó una huelga al del sindicato aquí de Celaya. Fue el primer hombre y decía a mi mamá, tu padre todo el día está ya peleando con aquella gente que ni le ayuda, que ni nada, dijo, y voy a perder a tu padre, dijo, por apoyar a gente que ni siquiera vale la pena. Y él decía, sí, mi papá está loco, pues yo soy peor. Porque allá a ellos pagaban, y aquí nosotros no, aquí nosotros tenemos que estar aportando al evangelio. O díganme que no aportan ustedes como pastores. Mucha gente en la actualidad dice, yo voy a ser pastor porque me voy a hacer millonario. Y vean que muchas iglesias, yo he conocido iglesias e institutos bíblicos que están llenos así de chavos, de pastores. Pero cuando empiezan a decirle, vas a ir a ver una misión, pues dame. No, tú con tus propios recursos vas a ver. Tajo, dice, se quedan. Pero la vida del cristiano y del creyente es muy hermosa porque Dios suple la necesidad. Dios nos da, Dios nos bendice. Y si más trabajamos, más Dios nos da. Más Dios nos da. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Bueno, vámonos a la palabra porque si no, Amén. digo de paso, quiero la amanecer. Si no, luego el pastor sigue acá, me voy a echar más carilla de entrar. Pero vamos a. El tema es de Lucas 15, creo que todos lo hemos una vez lo hemos compartido. Y habla sobre la oveja perdida. Dice el tema así, dice. Y se acercaba Jesús a todos los publicanos, pecadores, para oírles. Y a los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y se pierde una de ellas, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió para encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, gozad conmigo, porque he encontrado a una oveja que se había perdido. Os digo que si os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan de arrepentimiento. Este mensaje y esta palabra muchas veces lo hemos ocupado para evangelizar. Porque así como esa oveja perdida, hermano, creo que la mayoría de nosotros, así Dios nos encontró, como una oveja perdida. Pero este mensaje no habla nada más a las ovejas, sino habla también a la iglesia. Habla de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña la palabra de Dios que les estaba hablando a dos grupos de personas que estaban ahí. ¿Quiénes eran esos grupos? Dice que Jesús se acercaba a todos los publicanos, pecadores, para oírles. Y el otro grupo eran los fariseos y los escribas, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Había dos audiencias. Había uno que los publicanos y los pecadores
se interesaban por oír a Jesús. Estaban atentos por ir a Dios, a Jesús. Dice en el segundo, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, oriente a los pecadores recibe y con ellos come. Había fariseos, había escribas que no permitían que los pecadores estuvieran con ellos. Había fariseos y había escribas que no permitían juntarse con los demás. Ellos se creían santos y no permitían que nadie más se pusiera con ellos más que ellos. Y cuando Jesús vino y hablaba con aquellos publicanos, con aquellos enfermos y que les daba palabra de aliento, palabra de vida, se enojaban y decían, ¿por qué este? ¿Quién es este? No le reconocían que era Jesús. No le conocían que era Jesús el que había venido a liberar al cautivo, a liberar al enfermo, y los escribas decían, y este que come conmigo. Estos publicanos y estos fariseos eran como pastores. Eran como pastores porque creían que ellos lo sabían todo, que lo podían todo, que sin ellos no hacían las cosas, nadie más las podía hacer. Y cuando viene Jesús y les enseña a hablar sobre la habilidad y el amor, dijeron, no, eso está mal. Dice la palabra de Dios que les decía ahí, ¿y este quién es? Aún sabiendo lo que estaba haciendo Jesús, que estaba dando ánimo, que estaba dando la libertad a los cautivos, sanando enfermos y todo, todavía decían, ¿y este quién es? ¿Quién es este para que nosotros obedezcamos? Dice la palabra de Dios ahí en adelantito, dice que cuando él oye esto les reclama y les dice, había un hombre con 100 ovejas. Dice, y se pierde una oveja y deja los 99 y va en busca de la que se perdió. Y le dice, ¿pero por qué lo está diciendo eso a nosotros? Nosotros que somos los pastores. Nosotros que sabemos la de la palabra de Dios. Nosotros que somos todo. Menos tenían amor. Tenían conocimiento, tenían todo, pero menos tenían amor del prójimo. Y Jesús viene y les quita todos sus argumentos. Dijo, ¿este quién es que viene y nos dice cómo hagamos las cosas? O sea, dice, y va y les dice, ¿y estos qué? Ustedes son esas 99 que no quieren hacer nada, pero la que está perdida no van a ir a buscar. Dice la palabra de Dios que dice, y cuando le encuentra a esa oveja perdida, él la toma, la abraza y la lleva. La lleva a Estados Unidos. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces hemos pasado juntos? A veces creemos que lo sabemos todo. A veces excluimos a la gente. Yo he visto a veces pastores que van empezando y en vez de darle una palabra de aliento, ¿cuánta gente tienes? ¿Dónde tienes tu iglesia? ¿Quién te dio? ¿Quién es tu apóstol? Porque el día de hoy, hermanos, a partir del día de hoy, o de la fecha que yo estoy, raro es el que dice que es pastor. Ya todos son apóstoles. Raro es el que dice, yo tengo un ministerio pastoral. No, yo ya soy apóstol, ¿qué te pasa, hermano? Yo no me junto con la luz, hermano. Rabino. Pero no se les olvide, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Como ovejas perdidas, sin rebaño, sin nada, andábamos. Ahora apenas empezamos a entrar a un lugar donde está la presencia y decimos, ya nos creímos más que el pastor. Y a Dios se nos queda aquí.
Aquí no nos está hablando solamente a las ovejas perdidas esta palabra, sino nos está hablando también a nosotros como ministros. Estamos buscando gente enferma, gente lastimada allá afuera, como ovejas perdidas, y créanme que dentro de la iglesia, dentro de cada iglesia, tenemos ovejas lastimadas. Ovejas que nadie, a lo mejor está ahí por años queriendo hacer algo y no pueden hacer nada, porque están destruidas, están lastimadas. Cuando yo entré aquí, hermanos, créanme, y delante de Dios se lo digo, no me iba a la calle. Porque el amor que están predicando, que dice la palabra de Dios, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, no lo están haciendo. No lo están haciendo. Yo decía, aquí está mi esposa y decía, ¿qué estamos haciendo aquí? Hermanos, allá afuera, yo he estado predicando en el anexo, he estado en los hospitales, he estado en funerales, compartiendo el evangelio, y es una lástima. Y ahorita estamos aquí como pastores. ¿Saben cuánta gente, chavos, de las escuelas, de las iglesias, es ministrando? Chavos que dice, yo estaba sirviendo en la iglesia y misioneros, hermanos, misioneros, hemos estado buscando en la mesa. Dice, ¿cómo es posible que un misionero, que un hijo de un pastor, que alguien esté aquí? Nosotros que venimos a compartir el evangelio, ¿y dónde estamos dejando el evangelio? Decía uno, es que el pastor vale más que el evangelista, créanme que no. El evangelista llega y le empieza a quitar tierra. Y más si están bien toreados, hermanos. Porque hay mucha gente ahí en el anexo que conoce mucho. Hay muchos predicadores que están ahí. Y no es fácil hablar de Cristo. No es fácil volverlos a meter a la no es fácil. Una de las características que tiene la oveja, que cuando se pierde, hermano, no tiene dirección. Aparte de compartir la palabra, de estar pastoreando a la gente, también yo tuve un tiempo de joven pastoreaba ovejas. También pastoreaba ovejas. Y a veces yo recuerdo que, no se me olvida, hermano, iba con uno de los chavos y traía una Honda. Traía una Honda y yo quería probar esa Honda. Y andaba con mis chivas ahí en mi correo. Y dijo, no, es bien fácil. Y agarré la Honda, le puse a la piedra. Y en vez de aventar la piedra para adelante, hermano, la aventé para atrás y tomé un vidrio de lugar. Y por eso me acuerdo mucho, porque mi papá me puso una buena por haber quebrado el vidrio. Pero para ser pastor de ovejas, hermanos, nos hablan, a mí me habló personalmente de cómo es las ovejas, cómo se portan allá afuera y cómo se portan dentro de la iglesia, a lo que nosotros llamamos ovejas. Dice que las ovejas no tienen dirección cuando no tienen a su pastor. Cuando nosotros, bueno, en lo personal, cuando yo cuidaba esas ovejas, si yo me apartaba tantito de las ovejas, la oveja empezaba a correr como loca, no tenía dirección. Necesitaba estar uno ahí para que ella siguiera donde estuviera. Y a veces salía corriendo y decía, va a llegar a correr. Nunca llegaba a correr. Porque dice la palabra de Dios ahí, dice Jesús, y va tras ella la que se había perdido. ¿Por qué? Porque muchas veces de las ovejas, como no tienen dirección, se quedan por allá. Una oveja cuando se cansa, cuando se pierde, cuando se frustra, lo único que hace es sentarse y no se mueve. Sentarse y no se mueve, ahí se queda, apática, sentada, sin moverse, hasta que llega alguien y la recoge. Así como esas ovejas perdidas, Dios nos ha sacado para dar vida.
Dice la palabra de Dios que Él se regocija cuando encuentra una de sus ovejas. Él se llena de gozo. Él se llena de alegría cuando dice, ¡ay, encontré a la perdida! Pero, ¿qué dice de los fariseos y de los escribas? Que dice, quédense ahí, no sigan haciendo nada. Sigan creyéndose la que ustedes la pueden todo. Hermanos, hay a veces que nos confiamos de más y decimos, porque yo soy pastor, no me va a pasar nada. Créanme que en el tiempo que tengo yo de conocer de Dios, 50 años, porque gracias a Dios nunca me ha apartado de Él. Y he conocido y he orado por pastores de muchos años, que en el tiempo de partida con el Señor titubeé. El tiempo de partida, de cuando ya van a llegar a la presencia de Dios, dice, realmente lo que hice está bien. Y dice, ¿cómo va a tener dudas un pastor de a dónde va a ir? Realmente la trae. No nos confiemos y digamos, yo estoy haciendo las cosas bien y los demás no. Veámonos en un espejo y veamos qué está pasando con nosotros como pastores. Porque este mensaje dice que le hablan no nada más a las ovejas perdidas, sino la mayor responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo como pastores? Y a lo mejor ustedes van a decir, pues tú no eres pastor, por eso te están diciendo. Tú no tienes rebaño. Pues gracias a Dios no tengo rebaño, pero a lo mejor al año le comparto como a 200 o 300 personas. Y de esas personas, hermanos, hemos visto muchos frutos. Dice, hay unos pastores de allá por donde vivimos, dice, oiga pastor, oiga hermano, dice, a usted no tiene mucho que un pastor. Y agrega otro pastor. Y dice otro hermano, dice, ¿cómo no lo va a querer? Pues si se está yendo toda la gente de la mesa ahí con él. Dijo, él no hace nada, hermano, está sentado ahí recibiendo a todos los que. Dijo, y el del trabajo es el hermano, pues. A mí no me importa, porque la gloria es para él, no es para mí. La gloria es para Dios, hermano. Y si uno trabaja y anda haciendo trabajos allá afuera, y si las almas son ganadas, son para él, no para nosotros. Amén. Hay mucha gente que dice, ¿yo por qué voy a trabajar? Y si se llevan con aquel, y se dan con este otro, ¿yo por qué voy a hacer las cosas? Porque así Dios nos lo mandó. Así Dios nos mandó a trabajar, no para hacernos ricos, sino para ser ricos en la obra del Señor. Amén. Para ser ricos para Él. Dice, yo me acuerdo con el pastor Yato, cuando estaba ahí compartiendo con la hermana Cristina y todos ellos, que me invitaron y aprendí muchas cosas de cada uno de ellos. Y el pastor Yato nos decía una cosa seguido, nos decía, hey, ¿tú cuándo vas a necesitar que lleguen a tu iglesia? Y decía un hermano que no está ahorita aquí, yo no quiero que me mande, con eso me conformo. Y le dijo el pastor Yato, ¿y cuánta gente tienes para esa gente? ¿Cómo? ¿Yo? No nada más es de ir y evangelizar, es ir y discipular a la gente. Es ir a ser discípulos, y aparte de esos discípulos, ¿quién los va a estar pastoreando? ¿Quién los está a estar llevando a tomar buenos pasos, a que sean hombres de bendición? ¿Quién? No, pues no. Decía el pastor, hay que pedir lo que Dios, lo que podamos hacer, no más de lo que no podamos hacer. Y empezaron muchos y decían, es que mi doctrina es esta, es que mi doctrina es esta otra, es que esto es otro. Hermanos, decía el pastor Yarto, cada quien es responsable de lo que enseña. Dejemos de estarnos preocupando por la doctrina, dejemos de estar haciendo cosas y debemos de estar exaltando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es al único que tenemos que darle cuenta, no a los demás.
Amén. ¿Que es tu doctrina? Ese es tu problema. El amor de Dios es para todos, no para uno solo. Hay mucha gente que llega a las iglesias y empiezan a ir las prostitutas o aquellos anexados que huelen a todo menos humano. Vas a las anexos y créanme que no huele bonito, no huele bonito. No huele bonito. Y ahí está uno. Huele a patas, dijo el pastor, sí huele a todo, menos humano. Y te quedas ahí, hermano, y empiezas a orar y empiezas a compartir la palabra y haces el llamado. Y se levantan, tres se levantan, cuatro chavos a recibir a Cristo. Y los encuentras en la calle y dicen, hermano, recuperar mi familia, hermano, me estoy metiendo en la iglesia, hermano, estoy diciendo, hermano, esto es lo que nos motiva a nosotros como matrimonio, como pastores, a seguir adelante. Gloria a Dios. No las críticas de los pastores. Yo no le tengo miedo al diablo. Amén. Porque ya está derrotado. He orado por endemoniados, he orado por muchas cosas, pero yo no le tengo miedo al diablo. ¿Sabes a quién le tengo miedo? Como un pastor. Aleluya. A un pastor le tengo miedo. ¿Sabes por qué? Porque son ungidos de Jehová y no les puedo hacer nada. A un pastor sí le tengo miedo, hermano. Al diablo, ¿no? Dicen muchos, ¿te tiene miedo al diablo? No. A un pastor. Un pastor me puede poner la pata en la cabeza y se remonea y yo nada más le quiero bien. Pero es algo muy triste, hermano, que aquí la palabra de Dios nos habla sobre cómo estamos como iglesia, cómo nos sentimos como pastores de Cristo, ¿sabes? Yo no puedo hacer todo, yo conozco, yo tengo un conocimiento. Hay muchos pastores que hablan y en vez de estar hablando bien, sacan versículos de la Biblia de todos lados y dicen, no, mejor me callo porque es que trae la Biblia en todos lados. Trae la Biblia en todos lados. Y la congregación y el crecimiento de la iglesia. ¿De qué nos sirve conocer muchísimo de la Biblia si no nos ponemos por una? ¿De qué nos sirve hacer muchas cosas si no lo principal que tenemos que poner es el amor al prójimo y no lo quiera? No sirve de nada. Porque el Señor dice ahí que, en otras palabras, dice que lo ningunearon. Y dijeron, ¿y este quién es? ¿Con qué autoridad se puede comer con aquellos que no pueden comer? Porque para los fariseos y los escribas eran pecadores que no tenían derecho a nada. Tenían derecho a ser marginados, pero no a ser alcanzados por el Señor. Para ellos eran una escoria, pero para Jesucristo no, porque vino a salvar al perdido, al pecado. Dice la palabra de Dios que para poder, que ellos eran exclusivos, que no se podían juntar con la lluvia. Dice, nadie ahí, si el que estaba enfermo, decía, este no puede entrar porque bien sabe qué pecado hubiera tenido y no puede entrar en el convertido. Qué bueno que ya no estamos en esa época, porque si no, ni uno de los que estamos aquí estuviera. La mayoría estamos enfermos, la mayoría estamos cojos, la mayoría estamos ciegos. No pudieran entrar. Pero Jesucristo vino a cambiar todo por un bien, para que lo conocieran. Y aunque muchos no lo quisieron, muchos lo ningunearon, él dijo, les da esta respuesta cachetada con guante blanco y dice, hey, yo voy a llegar a los 99, ¿quién era los 99? Los que no hacían nada. Quédense ahí. Son de aquel lado. Quédense ahí, no hagan nada. Yo voy para lo que estoy llamando. Yo voy a buscar a la perdida, a la fugida, a la enferma y a decirle, Cristo tiene un plan para tu vida. Cristo te va a salvar. Cristo viene a romper cadenas, romper ataduras, porque Cristo es el que da la solución.
Esta palabra, hermano, cuando estaba estudiando, cuando estaba viendo el concepto, dije, wow. Hemos oído esta palabra, este mensaje muchas veces, yo lo veía de muchas maneras y decía, es para tratar al pobre, al que no tiene esperanza, a aquel afligido, pero qué problema es cuando la palabra era más para aquellos escribas y fariseos, para aquellos que estaban ahí apacibles, que no hacían nada, esperando a que los demás se compusieran, pero menos ellos. Menos ellos. Cuando Dios nos manda a traer, es con un plan de salvación, un plan de alcance. Jamás, óiganlo bien, y delante de Dios se los digo, y delante de los que fueron una vez mis pastores, que los amo y los respeto mucho, jamás yo pensé estar compartiendo la palabra. Jamás pensé en estar menos hablando a un grupo de personas, menos estar compartiendo, menos estar viendo a los adeptos, menos estar viendo a un funeral y pararse y empezar a predicar ahí, menos. Pero cuando Dios te toma y te tiene por un propósito y dice, vas a hacerlo, lo vas a hacer. Cuando han pasado muchas cosas en tu vida, muchas cosas de muerte, donde Dios te ha enseñado tu grandeza y empiezas a trabajar y empiezas a ver todo lo que Dios ha hecho para que tú salgas adelante y para que compartas el evangelio y dices, ¿y por qué no? ¿Cuánta gente está allá afuera que necesita de Dios? Cuando vamos a los anexos, jovencitas de 10, 11, 12 años que van a dar. Y a veces decimos, el problema es la sociedad. El problema no es la sociedad, el problema es nosotros que no salimos a predicar el evangelio. Sí. El problema somos nosotros que no somos capaces de salir de ese confort donde estamos y ir a compartirle a aquellos que realmente necesitan. Estamos buscando dentro de la iglesia lo que no podemos encontrar. Estamos buscando ovejas perdidas afuera de la iglesia y dentro de la iglesia hay ovejas lastimadas tremendamente que no les tomamos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no las tomamos en cuenta. Muchas veces no queremos aceptar la realidad que se está pasando dentro de la congregación. Como ovejas perdidas fuimos encontradas con un propósito. Dice la palabra de Dios ahí que cuando Jesús se encuentra la perdida, la toma entre sus brazos. Se llena de gozo, se llena de alegría. ¿Quién de nosotros no se llenaría de alegría el día que tu hermana o tu padre o tu hermano llega a la iglesia? Que no brincaría y dice, gracias a Dios, aquí está uno, porque dice, yo en mi casa serviremos a Jehová, me faltaba este. Me faltaba este para alcanzar. Hermanos, para mí, hermanos, es una tristeza. Para mí es una tristeza de que aquí está la hermana Maru y el pastor Ángel, y sabían, y ellos saben, que yo era el único que no quería. Y ahora que yo estoy compartiendo el evangelio, ahora que yo estoy metido, mi familia me hizo nada. Me hizo nada. Dice muchas cosas. Yo dije, yo en mi casa serviremos a Jehová. Hemos estado compartiendo el evangelio y predicando, y la familia y la iglesia que tengo aquí está presente, que son mi esposa y mis hijos. Gloria a Dios. Esta es la iglesia que nunca nos va a abandonar. Amén. No nos confiemos de la gente que tenemos alrededor, sino nuestra propia familia, nuestra propia iglesia, que tenemos que dar cuenta. Decía uno, tú no tienes iglesia, tú no puedes estar en la pastoral. ¿Quién te respalda? Desde allá arriba. Amén. Ese es el que me respalda a mí. A mí no me respalda un grupo de personas, a mí no me respalda una iglesia como tal, a mí me respalda la presencia de Dios. Gloria a Dios. Yo sé que nos da el apoyo y el respaldo espiritual y todo lo que necesitamos.
A veces esperamos tener la gran iglesia para poder servir. Y estamos esperando el día que llegue la iglesia. Y el día que llegue, si no llega la iglesia, esa palabra que puso el hermano Sergio, que aquí está presente, créanme que a mí me motivó, pastor. Me motivó. Porque yo en ese momento sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí en la pastora? Mi iglesia tengo. A mí nadie me da para dar. Al contrario, tengo que dar para aportar y para llevarle de comer a sus chavos. ¿Qué necesidades aportar? ¿Qué estoy haciendo yo en la pastora? ¿Recibiendo críticas? ¿Que realmente vale la pena? Y algo que me motivó, hermanos, estar aquí, y que no fue por el pastor Ángel, ni fue por un pastor que vino de Colombia, unos profetas, y empezaron a porque yo no quería pasar esa vez. Y yo sabía que yo no quería pasar. Yo estaba en la congregación donde permanecíamos y yo no quería pasar. Y de repente ese pastor pasó y empezó a profetizarme y dijo, ahora vas a trabajar en medio del pastor. Gloria a Dios. Y dije, Señor, pero si no salgo de mi gran figura, me vas a llevar con pastor. Hermanos, no fue una casualidad porque al otro día el pastor Ángel me habló. Yo cuando empecé a entrar con el pastor Yardo, con el pastor, todos los pastores que estuve trabajando, Seraya Tiene Esperanza, créanme que de ahí dije, tomo la palabra. Señor, ponte donde me vas a poner. Y si es necesario, llévame donde me vas a llevar. Ahora soy obediente. Ahora le pido al Señor. Y así como esa oveja perdida, hermano, yo un día tuve perdida. Y esto no nada más que nos sirva de dónde nos sacó el Señor, sino qué es lo que vamos a hacer para llevar el Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto que tenemos? Muchas veces dice, oigo aquí en la pastoral, que dicen, hay un negocio de esto, hay un negocio de esto otro, vamos a hacerlo. Yo cuando entré a este lugar, hermanos, créanme que yo sí tenía la esperanza, o aún tengo la esperanza de enseñarme. ¿Saben cuándo yo aprendí? A creer en los pastores, cuando empecé a oírlos, cuando empecé a trabajarlos, cuando estuve en Seraya Tiene Esperanza. El pastor Juan, el pastor Cristina, cómo se movían, cómo motivaban, cómo trabajaban, porque yo no nada más los oí, sino los vi y participé con ellos. Y me motivaron. Me motivaron a estar trabajando, me motivaron a esforzarme por alcanzar aquello que quería. Yo jamás pensé, hermano, de una vez en mi vida estar compartiendo en el radio. Y Dios me dio la oportunidad de estar predicando en el radio. Gloria a Dios. Jamás pensé hacer cosas que ahora hasta el día de hoy estoy haciendo, pero ¿sabes por qué? Porque estoy creyendo así. Porque es mi motor. Porque no me importa lo que digan en la pastoral, lo que le diga la gente de afuera, yo el único que le creo es al Señor. Gloria a Dios. Es el único que me dio la vida, es el único que me ha sustentado hasta el día de hoy, y es el único que me merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza del Padre. Es el único. Lo demás es pasajero. Este mensaje, hermanos, nos habla que tenemos que reflexionar. Como pastoral y como grupo ministerial tenemos que tener un avivamiento tremendo. No nada más murmurarlo, no nada más que digan, la pastoral dice, no, que seamos reconocidos, hermanos. Cuando venimos cada 28, hermanos, que está el mono ese ahí de Judas, porque es un mono, había que ver cuántos miles y miles y miles de gente van caminando. Miles y miles de gente van caminando, aquel que no tiene vida, y van ahí. Y nosotros que tenemos iglesia, que tenemos
ministerios, vean sus iglesias y la mayoría hay un 20, 10, 15% de gente. ¿Qué estamos haciendo entonces como pastores? ¿Estamos fomentando el amor? Esa necesidad que nos manda a hacer el Señor, que dice: hey, vayan por aquellos perdidos, afligidos, dolidos. Los fariseos y los escribas, dice la palabra de Dios ahí estudiando, dice que ellos no querían que les hicieran pastores. Estaban en contra de que les hicieran pastores porque para ellos era denigrante, era algo que no valía. Y por eso no aceptaban ese cargo de ser pastores. No aceptaban ese cargo de ser pastores. Fíjense, en la actualidad, dentro de la pastoral, la mayoría no quiere ser pastor, quiere ser apóstol. Conferencista, misioneros, profetas. Dice, hermanos, cuando el Señor me ha dado profecía para hablar, créanme que no quiere, yo no quiero dar. Cuando el Señor ha dado profecía para gente, mucha gente me ha dicho: hermano, ¿y usted por qué no profetiza? Porque si yo profetizo, hermano, la gente se va. Y de por sí me quiere bien alto. Y de por sí me estima mucho. Pero si ya sobre como Dios quiere que le profetice. Profetiza, hermano. Créanme que ahora se me saca la patada. No podemos callar, hermano. No podemos callar lo que Dios ha hecho. Y ya me corrieron. Ya me colgaron, hermano, para que vean que no es cierto. Bueno, este mensaje, hermano, fue no tanto para la oveja perdida, para nosotros como pastores, como ministros. ¿Qué estamos haciendo dentro de Dios? Realmente estamos llevando la función de ser un pastor. Realmente estamos apurados, convencidos. ¿Estamos yendo para aquellos perdidos? ¿O qué estamos haciendo? Porque dice la palabra de Dios que ahí le dijo él: ahí los dejo, ahí se ven, yo voy por la perdida. Claro que yo no quiero que el Señor diga que lo mismo de mí, que ahí te quedas, yo ya no voy por la conquistada, tú ya hiciste tu concha, ya te quedaste aquí, no te puedo correr, pero sigue adelante. Seamos de esa gente que el Señor quiere y corramos por esa experiencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cada quien haga lo que quiera.